Bueno, por favor, por el chat van a ir escribiendo sus nombres completos. Bueno, ¿qué teníamos para hoy? ¿Teníamos pendiente o qué? Dijimos que íbamos a hacer hoy. La entrega del video y eso, ¿no? Es. Sí, pues sí, pero ¿y durante la clase qué vamos a hacer? ¿Todos pudieron subirme el video? O sea, vamos a mirar. Límites. Tarea 5. Me dice, Neymar entregó la tarea. Bueno, yo le muestro para que no me digan que ya les estoy diciendo mentiras. Sí, profe, que es que no me daba cuenta que el plazo era hasta las 6:30 de la mañana y lo confundí con la tarde. Y la entregué tarde. Ah, Ay, profe, ¿era hasta la mañana? pero, no entiendo, yo puse 6:30, era de la tarde, pero tal vez no supe ponerle y puse 6:30 de la mañana. Yo pensé que era, sí, yo lo entregué ahorita, hace como media hora, menos. Ah, bueno, mire, aquí entonces, sí, aquí dice que me asusté, me dice Neymar lo entrega con retraso, entregado con retraso. Sí, porque yo la entregué como a las 10 y cuando no sabía cuándo fue que me dijeron y revisé bien y eran las 6:30 de la mañana que se cumplió el plazo y yo, pues ya que, pero bien fue como a Ok, las 10. no, sí, está bien. Silvia García también lo entrega con retraso. Y aquí hay un Pero montón no que fue no mi entrega, culpa. como que no sirve Por entonces. eso lo que pasa es que usted está mirando la entrega de la tarea y usted hizo fue dos archivos para que subiéramos los archivos. Ah, sí. Entonces, ¿qué es O esto? sea, ahí Usted le va a creó salir fue sin usted entregar. creó fue una carpetica, ¿no? Yo Sí, lo subí ahí por fue la que se carpetica. entregaron todos. Donde Yo lo Ahí subí le por van ahí a, ahí le porque van a pues salir sin como por ahí entregar. siempre subimos todas las tareas, pues pensé que por ahí era igual. pues como nos había dicho que por la carpetica, pues yo la subí por la Sí. carpetica. Y ahí me aparece para ver esa carpeta de sacarla de la papelera. Dos carpetas. Y aquí están los videos. Aquí me aparecen 6 videos.
En la carpeta de videos solo me aparecen 6 videos, pero creo que algunos los subieron a la otra carpeta. A ver, me aparecen más, sí. A mí me salen solo dos carpetas, una para video y uno para eso. Sí, pero Sí, profe, a mí también. algunos me aparecen los videos en una carpeta que se llama Taller de Límites, pero bueno, listo, yo ahí los miro. Lo que veo es que algunos no le pusieron. Ah, lo que pasa es que Silvia lo subió 2 veces. Silvia subió 2 veces No, es el que fue sin video. querer queriendo. Sí, claro, cómo no. Y No. bueno, yo los miro ahí. No veo del mío, profesor. El suyo. Y en la carpeta sí me sale. ¿Le puso su nombre? Sí, claro. No, pues pues sí, yo esperaba que sí, pero aquí hay algunos que no le pusieron el nombre. Por eso le preguntaba. Y espérenme a ver. Ahí sí ya lo vi. Sí, ¿dónde? Ah, sí, ya lo vi acá. Listo. Wow, mire ese. ¿De quién es? Mío. Gilberti. Bastante interesante. Ah, se me había enviado un correo, pero que tuvo el día Sí, aquí, pero todo el día sí, tuve profe, problemas pero con igual ahí pude solucionarlo. Es que estaba aprendiendo a utilizar Paint, entonces hice eso, pero no sabía si esto se lo dejaba ver. Pero ahí ya lo arreglé, ya lo monté como video. No hay problema. Vale. Bueno, listo. Ahora, más tarde o mañana los miraré para asignarles una calificación. Pues ahí ya vamos sacando la nota del segundo corte. Vamos a ver qué más alcanzamos a hacer de aquí en la otra semana. Angie Ferreira. ¿Quién es Angie Ferreira? No me acuerdo de ninguna Angie Ferreira. Bueno, ya están todas las notas en el sistema. Si no hubo ningún inconveniente, ningún error en las notas, pues ya quedan así porque hasta hoy, esta noche, se cierra la plataforma. Entonces espero que ya las hayan revisado, que pues ya esté todo ahí, todo listo. Bueno, listo. Entonces vamos a hablar un poquito de la derivada. Ya terminamos la parte del límite, ¿no? Ya dijimos la parte del límite, ya está lista. Entonces ahora pues vamos a hablar de la derivada un poquitico. Bueno, antes de ver reglas básicas de derivación. Todos pueden ver la pantalla, mi pantalla. Sí, profe. Sí. Vale, listo, muy bien. Bueno, listo. Entonces, para empezar a hablar de la derivada, primero debemos hablar de qué es una tasa de cambio promedio. Es más, qué es una tasa de cambio. Una tasa de cambio, así una que utilicemos bastante en el día a día, es la velocidad. Ustedes se acuerdan, la velocidad está por la distancia sobre el tiempo.
Por eso dice uno, voy a 60 kilómetros por hora. 60 kilómetros por hora, entonces distancia son 60 kilómetros dividido en horas. Uno dice coloquialmente 60 kilómetros por hora, pero pues uno se está refiriendo es a una división y no a una multiplicación. Que eso quede claro. Si es una tasa de cambio muy común, es la velocidad, ¿sí? Pero pues pueden haber tasas de cambio o velocidades no solamente teniendo en cuenta distancias, también, no sé, cambios de precios, aumento o la velocidad con la que crece o baja el valor de una acción o ese tipo de cosas. Alguien me habló por el chat. Ah, están escribiendo el nombre, la asistencia, ok. Listo, les recuerdo nuevamente, ¿no? Ya están todas las notas en el sistema para que espero que ya todo lo hayan revisado. Mañana ya no se pueden hacer cambios. Bueno, listo. Entonces una tasa de cambio o una razón de cambio es una división entre dos magnitudes diferentes. En este caso, distancias, si hablamos de la velocidad, distancia sobre tiempo. ¿Cómo se calcula normalmente? Entonces, una tasa de cambio promedio o una velocidad promedio se va a calcular como un delta de y, se escribe como un triangulito, que es el que está aquí, un delta de y dividido en un delta de x. Ese delta significa cambio. Entonces aquí dice cambio en y dividido en cambio en x. La velocidad promedio sería el cambio en y dividido en el cambio en x. ¿Cómo se calcula cada uno de esos cambios? Pues uno habla de la distancia final, o sea, el y final, llamémoslo en este caso y2, menos la inicial, que sería el y1, dividido en el cambio en x, que sería el x2 menos el x1. Esa es la velocidad promedio, así se calcula. Entonces, si pensamos gráficamente, fíjense que sería tener en cuenta un punto, bueno, exactamente dos puntos de referencia. O sea, la velocidad con la que se pasó del punto que se llama P aquí al punto Q. Eso sería la velocidad promedio. ¿Sí? La velocidad con la que se pasó al punto P, del punto P al punto Q. Entonces fíjense que ahí se arma una especie de triángulo. Si yo trazara una recta, voy a tratar de ponerla ahí. Ay, no. Ahí se ve. Yo trazo una recta de P a Q. Ahí la ven delgadita. Entonces ahí se forma un triángulo. Se forma un triángulo. ¿Sí? Donde el delta de Y, pues es toda esta distancia. Miren, voy a poner aquí el láser mejor. El delta de Y es toda esta distancia menos esta pequeña. Así me queda solamente esta. Esta distancia de aquí a aquí es el delta Y. ¿Cómo se hace? Pues se toma la distancia total, que sería Y2, menos la distancia menor, que sería X1, para que me quede esta distancia. Por eso se hace así, Y2 menos Y1. Y lo mismo con el X, entonces el delta X será toda esta distancia, hasta aquí. Esa sería la distancia grande, que es hasta X2, desde el 0 hasta X2, menos la distancia pequeña, que es hasta el X1, para que me quede solamente el delta. Entonces, si yo pienso en eso, lo que tengo aquí es una recta que pasa por dos puntos y pues esta sería como la función. En la función que me determina los valores de y. Esa recta se llama una recta secante a la función porque la corta en dos puntos. Entonces podríamos decir que la velocidad promedio, bueno, además, esta cosa que está aquí,
si ustedes se acuerdan un poco de funciones lineales, era la misma fórmula con la que calculábamos la pendiente. Entonces fíjense que coincide con la pendiente de la recta secante. Entonces podemos escribir ahí la velocidad promedio, eso hay que, velocidad promedio, no, tasa de cambio promedio, coincide con la pendiente, que es el grado de inclinación, no coincide con la recta en sí, solo con la pendiente. Con la pendiente, espero que esté escribiendo eso, de la recta, la pendiente de la recta secante. ¿Sí? Eso es la velocidad promedio. Si en algún ejercicio que hagamos de aquí en adelante le preguntan por una tasa de cambio promedio, pues usted ya sabe qué es lo que debe hacer. ¿Sí? Tasa de cambio promedio. Entonces se toma como referencia las coordenadas de dos puntos. Este punto tiene coordenadas x2, y2, y este tiene coordenadas x1, y1. Pues lo que hace es como trazar una recta y calcular la pendiente. Esa sería la velocidad promedio. Lo mismo si le piden la pendiente, le piden la ecuación de la recta, pues usted ya sabe calcular la pendiente, ya conoce dos puntos. Entonces la ecuación punto pendiente y listo. ¿Preguntas hasta el momento? Ah, listo, vale. De quién habló, pero bueno, muy bien. No mentiras, preguntas. ¿No? Ninguna. No fácil. Pues sería como ponerlo en práctica en un ejercicio, ¿no, profesor? Para que quede Sí, como un poco más claro. Pues sí, preguntas hasta el momento no. ahorita lo miramos, pero el ejercicio lo que va a hacer es darle como diciendo coordenadas, no sé. Si cuando había recorrido una distancia de 4 kilómetros, supongamos que aquí 4 kilómetros, iba, no sé, habían pasado 10 minutos y cuando iban 15 minutos ya llevaba 10 kilómetros. Entonces, ¿cuál fue la velocidad promedio? Entonces, simplemente usted ya tiene las coordenadas, reemplaza aquí, ya haya la velocidad promedio. ¿Sí? Ah, o sea, nosotros no vamos a partir desde una gráfica ni nada de eso. Pues creo que no, el enunciado lo diría, pero si parten de una gráfica también van a tener las coordenadas de este punto y las coordenadas de este punto, que son estas. Este punto tiene coordenadas 15,10 y este 10,4. ¿Sí? Entonces no hay ningún problema. O sea, esto ya lo habíamos hecho, solo que ahora le estamos poniendo nombres. ¿Es necesario graficar? Depende del ejercicio. Si el ejercicio lo pide, pues obviamente, si no dice nada, pues no. No tiene audio, Jennifer. Pero bueno, esto todavía no es la derivada. Esta es la introducción a la derivada. Todavía no es la derivada. Entonces, me interesa que vean esto, que es calcular la pendiente de una recta con unos valores aquí que obtengo de restar dos coordenadas. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a hablar de la derivada. Lo que voy a hacer es contarles como la parte teórica. Espero que la entiendan. Pero pues nosotros de todas maneras nos vamos a enfocar en la parte práctica. Simplemente les voy a explicar de dónde sale lo de la derivada. ¿Listo? Bueno, entonces para esta parte yo tengo aquí una construcción en GeoGebra muy sencilla que les voy a compartir. Permítanme un segundo.
Bueno, vamos a mostrarles algo sencillo, pero a la vez, pues, creo que permite aclarar un poco más lo que es la derivada. Entonces, supongamos que tenemos dos puntos sobre una curva cualquiera, ¿sí? Dos puntos, por esos dos puntos, pues yo puedo pasar una recta. Esa recta, pues, es secante, ¿sí? A los dos puntos. Y pues con la pendiente de esa recta yo podría hallar una velocidad promedio, ¿sí o no? Eso sería lo que habíamos llamado, ay, Qué revoltivo. lo que habíamos llamado el delta de y, el delta de x, y pues la velocidad promedio que era el delta de y sobre el delta de x, ¿sí? Ahí está, el delta de y sería aquí esta recta del triangulito que usted se puede imaginar acá, vertical, y aquí delta x sería la parte horizontal. Pero pues lo que yo quiero pensar es que qué tan pequeño podría yo hacer ese delta de y ese delta de x. Es decir, qué tanto yo podría acercar este punto a este punto que está acá. ¿Sí? ¿Qué tanto podría acercar esos dos puntos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que hasta ahí o más? Infinitamente. Infinitamente. Finito. Más. Infinitamente. Gracias a que GeoGebra pues tiene la opción de hacer zoom. Pues, mire, yo puedo seguirme acercando y ahí cuando parece que ya estoy bien cerca, me puedo seguir acercando y ahí que parece que ya estoy bien cerca, ¿Cómo pues dices que puedo sin seguir límites? haciendo esto toda la noche y seguirme acercando todo lo que yo quiera. Sí, yo puedo acercar a esos dos puntos todo lo que yo quiera. Eso quiere decir que yo puedo volver ese delta. Mira, aquí hay un triángulo de todas maneras con estos dos puntos parecido al que veíamos ahorita. Eso quiere decir que yo puedo volver ese delta de x y ese delta de y tan pequeño como yo quiera. ¿Sí? Tan pequeño como yo quiera. Si me vuelvo a alejar sin separar los puntos, estoy alejando sin separar los dos puntos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ven ahora? Un solo punto. Simplemente un solo punto. Exactamente. Ahora se ven como si fueran uno solo. O sea que parece que cuando yo los acerco muchísimo, la recta corta en un solo punto. O bueno, podría pensar que el límite de cuando yo los acerco muchísimo, el límite de cuando yo los acerco muchísimo, pues es una recta. La recta que pasa por esos dos puntos se vuelve una recta tangente porque corta en un solo punto, o pareciera. Entonces, eso, precisamente eso es la derivada. Cuando usted acerque los dos punticos mucho, infinitamente, cuando usted los acerque infinitamente, por eso aquí, no sé si alcanzan a ver, eso está como muy pequeño. A ver si lo puedo agrandar un poco. Bueno, un poquito, lo puedo agrandar un poquito. ¿Qué dice ahora? Sí. Entonces, cuando yo vuelvo ese delta x infinitamente pequeño, casi cero, tiende a cero, ese cambio, esa velocidad promedio, cambio en y sobre cambio en x, se convierte en una cantidad infinitamente pequeña. Ya lo vimos aquí, no se ve el triángulo de lo pequeñito que es. Entonces esta cantidad se vuelve infinitamente pequeña y esta también se vuelve infinitamente pequeña. ¿Se vieron Ant-Man? ¿Ustedes se vieron Ant-Man? ¿O han visto Sí. Ant-Man? Sí, señor. Sí. Sí. No. ¿Qué pasa con Ant-Man casi al final de la película? ¿Qué hace para rescatar a todos? Se muere. No, No, entra al mundo Listo. cuántico, ¿no? Que se hace es un muy mundo pequeño, cuántico, se muy vuelve pequeño. subatómico, o sea, mucho más pequeño que un átomo.
Eso pasa con estos valores. Yo los puedo volver tan pequeños que se vuelven subatómicos. Al volverse subatómicos, los llamamos diferenciales. Y la división de dos diferenciales, pues es la derivada. Eso simplemente es la derivada. La división de dos cantidades infinitamente pequeñas. Pero al ser infinitamente pequeñas, si pensamos en cuestiones de tiempo o de cambio, serían instantes, instantes. Por lo tanto, la derivada se conoce como una tasa de cambio instantánea o una velocidad instantánea, ¿sí? Y la derivada, pues viene siendo, geométricamente, coincide con la pendiente de la recta tangente. No con la recta tangente, coincide con la pendiente de la recta tangente. Eso es la derivada. Si usted alguna vez le preguntan, se queda bien diciendo que la derivada es una tasa de cambio instantánea. Porque es la división entre dos cantidades subatómicas infinitamente pequeñas. ¿Alguna pregunta sobre eso? Bueno, esa es la parte teórica. Me No. interesa que se acuerden de eso, que se acuerden simplemente que la derivada es una tasa de cambio instantánea y que geométricamente coincidiría con la pendiente de la recta tangente. Con la pendiente, no con la recta tangente, con la pendiente, o sea, la inclinación de esa recta. Eso es la derivada. Y pues hay unos métodos o unas reglas para calcular las derivadas. O sea, calcular o determinar funciones que me permitan calcular tasas de cambio instantáneas. Uy, esto es un poco enredado ahí, un poco de tema ahí, pero pues a medida que vayamos haciendo, vamos entendiendo. Voy a volver a las diapositivas entonces. Uy, ya me quedan 10 minutos. Ay, qué lejos. Entonces, ya sabiendo qué es la derivada, ya teniendo claro qué es la derivada, que bueno, aquí mismo lo había puesto yo, es una tasa de cambio instantánea. Vamos a hablar de las reglas de derivación. ¿Cómo consigo yo esas funciones que me permitan calcular velocidades instantáneas a partir de otras funciones? Eso se hace a partir de otras funciones. De las reglas básicas de derivación. Vamos a empezar desde las más sencillas. Esto van a ser como nuestras tablas de multiplicar, o sea, no las tenemos que aprender de memoria. Bueno, si tuviéramos que presentar un parcial como tal. La idea era que ustedes ven más matemáticas después de esto. Solamente matemática financiera. Matemática financiera. Entonces, en matemática financiera uno puede calcular algunos incrementos utilizando la integral. No sé si alcancen a llegar hasta allá, porque pues, la primera parte de matemática financiera es un poco más aritmética, más esto, ¿cómo se llama? Interés simple, interés compuesto y ese tipo de cosas. Pero pues hay unas partes donde sí se puede trabajar algunas cosas de incremento y que de pronto aquí vamos a mirar algo de eso por medio de integrales. No, de integrales no vamos a ver acá, pero con la derivada sí pueden calcular otras cosas además ahí. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer y cómo lo podemos relacionar un poco con matemática financiera. Bueno, listo. Entonces, reglas básicas de derivación. Entonces, dependiendo de la función, pues uno obtiene la función que le permite calcular tasas de cambio instantáneo. La función más sencilla sería una función constante. Si f de x es igual a un número cualquiera, yo le voy a poner c. Pues esa c puede ser el 5, puede ser el 10, puede ser un medio, puede ser 5 tercios, puede ser el número que quieran. ¿Sí? Si f es una constante, su derivada, esto es lo que ustedes se tienen que aprender. La derivada de cualquier función constante va a ser 0. ¿Sí? Porque si no está cambiando, si algo no cambia, pues no va a tener asociada una velocidad o una tasa de cambio. Porque no cambia, siempre es lo mismo. Entonces una función constante tendría una derivada de 0.
¿Está claro eso? Sí, señor. ¿O necesitan un ejemplo? Un ejemplo, profe, por favor. Ejemplo. Muy bien. Ejemplo. Sí, uno. Supongamos que f de x es igual a 1354. 1354. Ajá, 1354. Entonces, como no tiene x por ningún lado, solamente es un número, todas las funciones que no tengan x por ningún lado son funciones constantes. Entonces, la derivada de esa función es 0. ¿Ya? Ah, bueno, además, ¿cómo vamos a denotar la derivada? Entonces, nosotros y en los libros lo más común es que uno la puede encontrar de diferentes formas. La primera forma de denotar la derivada es decir, de y sobre dx. O hay otros que dicen de f sobre dx. Y digamos que como la más simple es simplemente f' de x para decir que es la función derivada. O sea, la función que me permite calcular las tasas de cambio instantáneas de la función original en cualquier punto. ¿Está claro eso? Número 2. F de x igual a x. Entonces, la derivada es 1. Si la función f de x igual a x, la derivada es 1. O sea, la tasa de cambio siempre es, de cambio instantánea siempre es 1. Ahí no hay más ejemplos. Es una regla y su propio ejemplo. Tercero, un poco más general que la anterior. Si tenemos una constante por x, entonces la derivada va a ser igual a la constante. Muy importante que cuando hagan esto le pongan, no sé, un entonces, una flechita o algo, pero no pongan igual, porque no, si esta función no es igual a esta. Son dos funciones diferentes. Esta sí la obtengo de esta función, pero esta es una función diferente a esta. Entonces no hay que poner igual. Mejor un entonces, una flechita, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente renglón? Preguntas Profe, hasta en el el momento. tercero es como si la constante se multiplicara por 1, como el de arriba, porque dice que es igual a la constante. Sí, aquí la constante estaría multiplicando a la x. Sí. Entonces sería como la derivada de la x sería 1 por la constante, pero ya aclaramos un poco eso. Por ejemplo, si f de x es igual, no sé, a 16x, entonces su derivada viene siendo simplemente 16. ¿Está claro eso? Siempre y Sí, cuando la profe. x no esté elevada a ninguna potencia, ¿no? O sea x aquí sin nada. No quiere decir que esté elevada a la 1, ¿no? Pero bueno, propiedad 4. Ponerla por aquí. Profesor, Señor,
La 3 es una constante multiplicada por X. Sí, una constante multiplicada por X. Listo, la 4. Supongamos que f de x es x elevado a cualquier potencia. ¿Sí? Vas a aclarar ahí que n puede ser cualquier número real. Entonces, si f de x es x elevado a cualquier potencia, entonces la derivada va a ser igual. Bajo la potencia multiplicar y x lo elevo a la n menos 1. Profe, y es n No se oía el por por qué. x elevada a la n menos 1. Sí, está fácil, ¿no? Ya menos de un minuto se va a cortar la comunicación. Entonces, ejemplo. No, a ver si alcanza.